No entraron por la puerta principal, sino que volaron, excavaron un túnel o desaparecieron con millones. Estos son los robos más audaces de la historia. Parece sacado de La Casa de Papel. Pero esto ocurrió de verdad. Y no hubo monos rojos de por medio. En 2009, Estocolmo se despertó con lo que se convertiría en uno de los robos más audaces y extraños de la historia europea. Un grupo de hombres enmascarados secuestró un helicóptero, lo estrelló contra la azotea segura de un depósito de efectivo en el tranquilo barrio de Vesberga y desapareció con cerca de 1.000 millones de coronas suecas en tan solo 20 minutos. Este no fue un trabajo apresurado, fue frío, calculado y preciso como un reloj. La banda robó un helicóptero Bell 206 Jet Ranger y lo aterrizó directamente en el techo de las instalaciones de manejo de efectivo de G4S justo antes del amanecer. El edificio estaba protegido desde todos los ángulos excepto desde arriba. Dentro, la tripulación destrozó puertas reforzadas y bóvedas usando mazos y explosivos. Las alarmas se dispararon, pero eso no importó. Se movían rápido, sabiendo exactamente a qué venían. Para mantener a la policía alejada, los ladrones colocaron tiras de clavos en carreteras clave e incluso colocaron bombas falsas en la base de helicópteros de la policía, paralizando efectivamente la respuesta aérea del país. Eso no es solo ingenioso, es quirúrgico. Las personas que vivían cerca vieron el helicóptero y asumieron que era parte de alguna operación rutinaria. Nadie entró en pánico. Nadie se dio cuenta de que estaban presenciando uno de los crímenes más audaces en la historia escandinava. La banda fue muy precisa en la elección del botín, buscando billetes irrastreables. Las imágenes de vigilancia mostraban figuras enmascaradas moviéndose con precisión y velocidad. Para cuando llegó la policía, los ladrones ya se habían ido. El helicóptero lo encontraron más tarde en el bosque, abandonado y limpio. Atraparon a algunos sospechosos, pero la gran mayoría del dinero desapareció. Y aquí está la parte que lo hace parecer un guión de Hollywood. Algunos de los ladrones habían tomado lecciones de vuelo en los meses previos al atraco. No eran profesionales, eran personas que estudiaron como si se estuvieran preparando para la misión definitiva de un videojuego de la vida real. El robo de Vesberga no solo conmocionó a Suecia, sino que se convirtió en una leyenda. No hubo disparos. Ningún guardia resultó herido. Solo un helicóptero, un tejado y casi 1.000 millones de coronas que parecieron desvanecerse en el aire. Un túnel, una empresa falsa y más de 50 metros de ingenio subterráneo. Esto no fue un robo a un banco, fue un proyecto de ingeniería. En 2005, un grupo de ladrones en Fortaleza, Brasil, llevó a cabo un atraco tan absurdamente inteligente que todavía suena como un discurso de Netflix. En el transcurso de 3 meses, cavaron un túnel desde una casa alquilada directamente a la bóveda del Banco Central y salieron con más de 70 millones de dólares en efectivo. Así es como lo hicieron. La banda alquiló un pequeño edificio a 2 cuadras del banco, fingiendo que era un negocio de paisajismo. Todo el tiempo, cavaron silenciosamente debajo de las calles, reforzando su túnel con vigas de madera, plástico e iluminación. Incluso instalaron ventilación. Esta fue una operación subterránea completa y nadie notó nada. Cuando irrumpieron en la bóveda, no necesitaron lidiar con las alarmas. La parte de la bóveda a la que entraron no tenía sensores porque estaba debajo del piso principal. Una vez dentro, sacaron más de 3 toneladas de billetes de reales brasileños sin marcar, todos usados sin rastro electrónico. Los sacaron en bolsas a través de su túnel y desaparecieron. Para cuando las autoridades descubrieron lo sucedido, la banda ya se había ido. No había autos de escape, no había alarmas. Solo una bóveda vacía y un agujero en el suelo. Los investigadores lo llamaron uno de los crímenes más profesionales y disciplinados que jamás habían visto. Varios miembros del grupo fueron finalmente capturados, pero una gran parte del dinero nunca se ha encontrado. Es posible que parte aún esté enterrada. Es posible que parte haya viajado a través de los continentes. Lo que es seguro es esto. Estos no eran solo ladrones, sino arquitectos de la fuga subterránea perfecta. Cuando la policía de Londres recibió la llamada de que habían asaltado una cámara acorazada en Hatton Garden, esperaban encontrar a una banda de delincuentes modernos, veloces y con tecnología de punta. En cambio, se encontraron con una banda de ladrones jubilados que salieron de su escondite para dar un último golpe. Durante el fin de semana de Pascua de 2015, estos hombres perforaron una cámara acorazada y perpetraron lo que muchos llaman el último gran atraco británico. La banda incluía hombres de entre 60 y 70 años. Su líder, apodado Basil, tenía las llaves de la puerta principal. Saltaron las alarmas, bajaron por el hueco de un ascensor y usaron un taladro industrial para perforar 60 centímetros de hormigón armado. No fue rápido, no fue ostentoso, pero funcionó. Robaron más de 14 millones de libras en efectivo, oro y joyas de cajas de seguridad, dejando tras de sí montones de metal roto y polvo. Algunas cajas estaban forzadas. Otros fueron vaciados con cirugía. La bóveda parecía haber sido impactada por un tornado con un plan de pensiones. Lo que impactó al público no fue solo la audacia del crimen, sino quién lo cometió. Eran ladrones de la vieja escuela, algunos con largos antecedentes penales. Uno llevaba marcapasos, otro tenía artritis.
Pero planearon este trabajo como si fuera la década de 1980 y, por un tiempo, se salieron con la suya. Finalmente, la mayoría fueron atrapados. Pero el misterio persiste. ¿Quién era exactamente Basil, el hombre que los metió? Su identidad no se confirmó durante años. ¿Y gran parte del botín robado? Nunca se recuperó. El robo de Hatton Garden no fue solo un robo, fue una reaparición. Un recordatorio de que, a veces, el equipo más impredecible no es joven, salvaje ni imprudente. Es un grupo de profesionales tranquilos y canosos que lo han visto todo y aún conservan algunas habilidades. Sin máscaras, sin túneles, sin armas. Solo un teclado, hojas de cálculo y un solo empleado que puso de rodillas a uno de los bancos más grandes de Europa. En 2008, Société Générale, una de las instituciones financieras más grandes de Francia, reveló que había perdido casi 7.000 millones de dólares por operaciones no autorizadas. ¿Y el hombre detrás de todo esto? Un empleado de bajo perfil llamado Jérôme Kerviel. No era un ejecutivo de alto vuelo ni un genio de la tecnología. Era un operador de nivel medio que trabajaba silenciosamente entre bastidores. Lo que hizo este caso tan increíble es lo lejos que llegó sin que nadie se diera cuenta. Kerviel realizó apuestas masivas en el mercado, eludiendo los controles de riesgo mediante la creación de operaciones de compensación falsas. En el papel, todo cuadraba. En realidad, estaba jugando con miles de millones. Durante años, voló bajo el radar, y cuando el mercado le favoreció, las ganancias llegaron en masa, lo que lo hizo parecer una estrella en ascenso. Pero cuando el sistema financiero mundial empezó a tambalearse, todo se desmoronó. El banco desconocía su vulnerabilidad hasta que fue demasiado tarde. Société Générale se apresuró a liquidar las posiciones, perdiendo miles de millones en tan solo unos días. Kerviel fue arrestado y sentenciado, pero aún hoy, algunos debaten si actuó solo o si fue el chivo expiatorio de un fallo del sistema mucho mayor. Lo que hace que esta historia sea tan descabellada no es solo la cifra, aunque 7.000 millones de dólares es impresionante. Es como sucedió, sin robos, sin piratería informática. Solo un hombre sentado en una oficina, escribiendo a máquina y sin saberlo, desencadenando uno de los mayores desastres financieros del siglo XXI. Era inteligente, tranquilo y parecía un tipo cualquiera que caminaba por la calle. Pero durante más de 30 años, Carl Gugasian fue el ladrón de bancos más escurridizo del FBI. No rompía ventanas ni profería amenazas a gritos. Planificaba cada movimiento como una operación militar y siempre atacaba los viernes por la noche, justo antes de la hora de cierre. Gugasian no solo era astuto. Era metódico. Estudió bancos durante meses, a veces más tiempo, observando las rutinas de los empleados, los patrones de seguridad e incluso las rutas de escape. Escondía armas y ropa en el bosque con antelación, a menudo enterrándolas en la tierra cerca de las rutas de escape. Cuando llegaba el momento, irrumpía con una máscara estilo Halloween, armado y se movía con precisión militar. Asaltaba bancos en pequeños pueblos de varios estados. Nunca demasiado llamativo. Entraba y salía en minutos. El FBI no tenía ni idea de quién era. Todo lo que tenían eran informes vagos de testigos y cámaras borrosas que mostraban una figura enmascarada que se desvanecía en la noche. ¿Qué lo llevó finalmente a la captura? Un descuido. Mientras escondía provisiones en una zona boscosa, un cazador se topó con su bolsa de lona escondida, llena de notas, armas y mapas. Eso condujo a los investigadores a un almacén y finalmente a Carl Gugasian. Resultó que tenía un doctorado. Había estudiado estadística. Usó sus conocimientos para elegir los objetivos más seguros, las rutas más rápidas e incluso minimizar sus robos para evitar grandes titulares. Durante 3 décadas, asaltó más de 50 bancos y se libró de millones. Carl no era solo un ladrón de bancos, era un hombre con la paciencia de un científico y la disciplina de un soldado. Y durante años, nadie supo su nombre. Sin alarmas, sin cristales rotos, ni un solo ruido fuerte. En 2003, un grupo de hábiles ladrones llevó a cabo uno de los robos más increíbles de la historia. Se coló en el centro de diamantes de Amberes, en Bélgica, y desapareció con diamantes, oro y joyas valorados en más de 100 millones de dólares. Y lo hicieron tan discretamente que nadie se enteró hasta que el edificio abrió sus puertas a la mañana siguiente. El trabajo fue dirigido por Leonardo Notarbartolo, un ladrón italiano que había alquilado una oficina dentro del edificio con un nombre falso. Lo usó para acceder regularmente, recorrer los pasillos e incluso guardar herramientas sin sospechar. Durante meses, el equipo estudió cada detalle del sistema de seguridad. Sensores infrarrojos, cerraduras magnéticas, detectores de movimiento y una puerta de acero de la bóveda que parecía impenetrable. Y luego, durante un fin de semana, hicieron su movimiento. Desactivaron todos los sistemas usando aluminio para cegar los sensores de calor, un spray para bloquear los campos magnéticos y un simple escudo de plástico para engañar a la cámara de seguridad. Dentro, perforaron el sistema de cerraduras de la bóveda y abrieron 123 de las 160 cajas de seguridad, seleccionando solo las más valiosas. Dejaron el resto intactas. No había señales de entrada forzada. Nada roto. Incluso la puerta de la bóveda fue encontrada cerrada el lunes por la mañana. La policía estaba desconcertada.
Les llevó horas descubrir cómo alguien pudo haber entrado y para entonces los diamantes ya habían desaparecido. Lo más descabellado, parte del botín robado nunca estuvo asegurado ni registrado, lo que significa que, incluso hoy en día, es imposible saber con exactitud qué desapareció. La banda prácticamente no dejó pruebas, salvo un pequeño error, un sándwich tirado. La policía rastreó el ADN de un sándwich de salami a medio comer encontrado cerca del lugar de los hechos, lo que finalmente condujo a arrestos. Notarbartolo fue capturado y cumplió condena. ¿Pero los diamantes? La mayoría nunca se recuperaron. Muchos creen que se vendieron discretamente con el tiempo, desapareciendo en colecciones privadas y mercados negros de todo el mundo. El robo de diamantes de Amberes sigue siendo una obra maestra de paciencia, planificación y precisión. Un robo tan silencioso que el mundo tardó casi 24 horas en darse cuenta de que había ocurrido. Sin armas desenfundadas, sin alarmas surgidas, solo confianza, sentido del tiempo y la capacidad de actuar con naturalidad. En 1987, en el corazón del exclusivo barrio londinense de Knightsbridge, un carismático italiano llamado Valerio Viccei perpetró un robo tan hábil que asombró al Reino Unido. Él y su equipo se llevaron el contenido de cajas de seguridad valoradas en más de 60 millones de libras, incluyendo oro, joyas y fajos de dinero en efectivo, un robo que aún se encuentra entre los más cuantiosos de la historia británica. Así fue como sucedió. Viccei entró en la caja de seguridad de Knightsbridge vestido como un cliente adinerado. Pidió alquilar una caja, mostró su identificación, llenó el papeleo y fue escoltado hasta la bóveda como cualquier otro cliente. Pero una vez dentro, sacó una pistola, sometió al personal y dejó entrar a 2 cómplices que esperaban afuera. Entonces llegó el confinamiento. Cerraron la bóveda, colgaron un cartel de cerrado temporalmente en la puerta y comenzaron a saquear las cajas una a una. Con horas de acceso ininterrumpido, forzaron docenas de contenedores llenos de todo tipo de objetos, desde relojes antiguos hasta diamantes y bonos al portador. No fue un caos, fue sistemático. Los ladrones sabían exactamente qué buscar. Cuando terminaron, desaparecieron sin dejar rastro. No se activó ninguna alarma. Nadie se dio cuenta del robo hasta mucho después. La puerta de la bóveda estaba cerrada, las cámaras habían sido esquivadas astutamente y el personal quedó atado pero ileso. Lo que hace que este robo sea tan escandaloso no es solo el dinero, sino lo simple y limpio que fue el plan. Sin explosiones, sin túneles subterráneos, solo encanto, papeleo falso y la confianza suficiente para cruzar la puerta principal de una bóveda de alta seguridad como si fuera suya. Viccei finalmente huyó a Sudamérica, pero no pudo resistirse a regresar al Reino Unido por su Ferrari. Esa decisión le costó la libertad. Fue arrestado, condenado y luego murió durante un intento fallido de fuga de prisión. Pero el botín, la mayor parte nunca se encontró. Muchos creen que se movió rápidamente a través de mercados negros internacionales. Hasta el día de hoy, el trabajo de Knightsbridge sigue siendo un recordatorio de que, a veces, los ladrones más peligrosos no se cuelan. Sonríen, te estrechan la mano y pasan de largo el mostrador de seguridad. Era frío, silencioso y el momento perfecto. En enero de 1950, un grupo de 11 hombres llevó a cabo lo que la prensa denominó al instante el crimen del siglo. Atacaron la estación de seguridad de Brinks en Boston y se llevaron $2,7 millones en efectivo, cheques y bonos. El mayor robo que Estados Unidos había presenciado hasta entonces. El equipo pasó meses planeando cada detalle. Conocían las rutinas de los guardias, tenían copias de las llaves e incluso practicaban simulacros con disciplina militar. Cuando llegó el momento, usaron máscaras de goma, abrigos estilo naval y guantes para evitar dejar huellas dactilares. Irrumpieron en la bóveda justo después del cierre, ataron a los guardias sin oponer resistencia y vaciaron las bolsas de dinero en menos de 30 minutos. Todo en el robo resumaba precisión. Sin gritos, sin errores y sin dejar ninguna prueba. Habían entrado en la bóveda sin activar ninguna alarma. El camión de escape desapareció en la noche y la ciudad quedó atónita. Durante años, el FBI no tuvo nada, ni nombres, ni sospechosos, ni pistas que se mantuvieran. Lo único que la banda no planeó, la avaricia. Acordaron esperar 6 años antes de gastar dinero importante, sabiendo que el plazo de prescripción de los robos era de 6 años. Pero con el paso del tiempo, la paranoia aumentó. Comenzaron las discusiones, y finalmente un miembro cedió y se volvió contra el resto solo 5 días antes de que se agotara el tiempo. 8 de los ladrones fueron condenados. 2 escaparon por completo de la justicia, y el dinero, solo una fracción se recuperó. El resto puede que aún esté ahí fuera, escondido en las paredes, enterrado o perdido hace mucho tiempo. El trabajo de The Brink no era ostentoso, pero era inteligente, discreto y lo suficientemente audaz como para hacer historia. Justo en plena semana de Navidad, mientras la gente envolvía regalos y las fiestas de oficina llegaban a su fin, un grupo de hombres enmascarados llevó a cabo uno de los atracos más dramáticos de la historia del Reino Unido. Robaron $50 millones de la sede del Northern Bank en Belfast. ¿Y cómo lo hicieron? Una guerra psicológica pura.
Los ladrones no irrumpieron con armas. En su lugar, fueron a por 2 empleados de alto rango del banco en sus casas. Durante una noche larga y aterradora, el personal y sus familias fueron vigilados mientras se les indicaba que se presentaran a trabajar a la mañana siguiente como si todo fuera normal. Una vez dentro del banco, siguieron las instrucciones de los ladrones, dándoles acceso a la bóveda. El grupo se movió rápido, llenando bolsas con billetes nuevos sin marcar, la mayoría de los cuales ni siquiera entraron en circulación. Luego salieron por la puerta con el dinero, sin alarmas, sin pánico. El momento era perfecto. Con las vacaciones ralentizando la respuesta policial y la mayor parte de la ciudad distraída, los ladrones desaparecieron en la noche. Para cuando las autoridades comprendieron lo sucedido, hacía tiempo que se habían ido. La magnitud del atraco y la fría estrategia detrás de él conmocionaron al país. Los investigadores encontraron parte del dinero más tarde, pero ¿la mayoría? Nunca se recuperó. Nadie fue condenado oficialmente por planearlo y aún persisten las sospechas sobre quién estaba realmente detrás. Lo que hace inolvidable este robo no es solo la cantidad, sino la calma escalofriante con la que se ejecutó. No fue un robo forzoso, fue una jugada de ajedrez, una que convirtió el robo del Northern Bank en una anécdota navideña inolvidable en Irlanda del Norte. En la madrugada de una cualquiera mañana de agosto de 1963, una banda de 15 hombres detuvo un tren de Royal Mail que se dirigía de Glasgow a Londres. Lo que hicieron a continuación pasaría a la historia. Secuestraron el tren y robaron 2,6 millones de libras en efectivo con un valor actual de más de 60 millones. Sin herramientas de alta tecnología ni un disfraz elaborado, solo una señal falsa, algo de esfuerzo y un plan muy oportuno. La banda usó una señal ferroviaria robada para detener el tren cerca del puente Bridego, en el campo. Una vez detenidos, subieron a bordo y sometieron al conductor usando solo puños y amenazas, sin usar armas de fuego. Luego desengancharon el valioso vagón, lo llevaron a un lugar previamente acordado bajo el puente y se pusieron manos a la obra. Usando una cadena humana, la banda transfirió 120 sacos de billetes usados a 2 vehículos que los esperaban. Tardaron unos 30 minutos. Luego desaparecieron en la brumosa campiña y se retiraron a una granja alquilada, donde permanecieron ocultos contando dinero, limpiando pruebas e intentando guardar silencio. La operación fue sorprendentemente fluida y por un momento pareció que podrían salirse con la suya. Pero lo que los detuvo no fue la brillantez policial, sino la negligencia. Dejaron huellas dactilares en una botella de ketchup y un tablero de Monopoly. A partir de ahí, los investigadores comenzaron a atar cabos. Durante los años siguientes, casi todos los ladrones fueron arrestados y encarcelados, aunque algunos lograron escapar o desaparecer durante décadas. Ronnie Biggs, uno de los más famosos, se convirtió en un fugitivo mundial y fue visto viviendo en Brasil años después, disfrutando de la libertad, con su rostro en las portadas de los periódicos. El gran robo del tren no se trataba solo del dinero, sino del estilo. Cautivó la imaginación del público. No eran gánsteres callejeros, eran organizados, curiosamente educados y curiosamente simpáticos. Hasta el día de hoy, el atraco parece una clásica historia delictiva sacada de una película antigua, solo que realmente ocurrió. Comenzó como un plan para robar dinero rápido. Lo que los ladrones encontraron fueron 3 toneladas de lingotes de oro y lo cambió todo. En 1983, una banda de hombres armados irrumpió en el almacén de Brink's-Mat, cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres. Esperaban encontrar alrededor de 3 millones de libras. En cambio, se toparon con un premio gordo: oro, diamantes y efectivo por valor de más de 26 millones de libras. El hombre de dentro era un guardia de seguridad que conocía la distribución y la rutina. Ayudó a la banda a cruzar las puertas y entrar en la zona de la bóveda. En cuestión de minutos, dominaron al personal, los rociaron con gasolina para forzar los códigos de la caja fuerte y descubrieron palés llenos de lingotes de oro. El plan cambió al instante. Lo que se suponía que sería un robo se convirtió en uno de los robos más lucrativos de la historia británica. Pero robar tanto oro es solo la mitad del trabajo. La parte más difícil: deshacerse de él. El oro fue fundido, mezclado con cobre para disfrazar su origen y vendido en trozos, un proceso que atrajo a docenas de intermediarios y criminales durante los años siguientes. Dicen que parte de ese oro podría incluso haber acabado en joyerías legítimas de toda Europa. Las consecuencias fueron enormes. Las investigaciones se prolongaron durante décadas. Al menos 2 personas vinculadas a las operaciones de blanqueo fueron halladas muertas en circunstancias sospechosas. Sin embargo, la mayor parte del oro nunca se recuperó. Las autoridades creen que ayudó a financiar imperios criminales enteros y podría seguir circulando en forma de anillos de boda y lingotes de oro. En cuanto a los ladrones, algunos fueron capturados y encarcelados. Uno de los hombres clave detrás del robo, Mickey McAvoy, usó su parte para vivir a lo grande, pero no duró. Fue localizado, arrestado y encarcelado. Otros desaparecieron en las sombras. El robo de Brink's-Mat no fue solo un atraco, sino la chispa que desencadenó años de delincuencia financiera y riqueza clandestina. No fue ruidoso, no fue ostentoso, pero dejó tras de sí un rastro de oro que Gran Bretaña sigue persiguiendo más de 40 años después.
Antes del amanecer sobre la ciudad de Nueva York en diciembre de 1978, un grupo de hombres realizó un trabajo tan limpio, tan impactante y tan bien organizado que se convirtió en leyenda. En el aeropuerto JFK, irrumpieron en un edificio de carga de Lufthansa y robaron casi $6 millones en efectivo y joyas, el mayor robo de efectivo en la historia de Estados Unidos en ese momento. No se activaron las alarmas. Nadie los vio venir. Y la mayor parte del dinero sigue desaparecido. El cerebro detrás de esto fue Jimmy Burke, un socio de la mafia que luego se hizo infame a través de uno de los nuestros. Sabía que los envíos de Lufthansa que llegaban de Alemania contenían dólares estadounidenses no registrados utilizados por viajeros internacionales. El dinero no estaba marcado, no estaba asegurado, y simplemente estaba allí, en una bóveda. En medio de la noche, un grupo de hombres armados entró en el edificio con precisión. Apuntaron a los trabajadores, les ordenaron que se tiraran al suelo y obligaron a un empleado a abrir la bóveda. Les llevó menos de una hora. Luego desaparecieron en la oscuridad con sacos de dinero y joyas. Todo funcionó a la perfección. Lo que siguió no fue solo una cacería humana, sino un desastre. En los meses posteriores al atraco, casi todos los implicados empezaron a aparecer muertos. Uno a uno, las personas desaparecieron o fueron encontradas en circunstancias sospechosas. Los investigadores creían que Jimmy Burke había silenciado a la mayoría para evitar filtraciones. A pesar de la enorme presión del FBI, el propio Burke nunca fue condenado por el atraco. Finalmente fue encarcelado por cargos no relacionados, y el misterio de qué sucedió con la fortuna robada sigue sin resolverse. Se cree que gran parte del dinero se desvió a negocios, propiedades y transacciones en el mercado negro que quedaron relegadas a un segundo plano con el paso de los años. El atraco a Lufthansa no fue solo un crimen. Fue un momento cultural del que se hablaba en las calles, se dramatizó en el cine y quedó grabado en la historia de Nueva York. Un atraco con precisión militar, vínculos con la mafia y un tesoro desaparecido que aún podría estar ahí fuera. Sin explosiones ni persecuciones a toda velocidad, solo una planificación fría, una sincronización impecable y un robo que sigue rondando las estrategias de seguridad aeroportuaria hasta el día de hoy. Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador, no era un simple gobernante medieval, era una pesadilla encarnada. Nacido en el siglo XV como príncipe de Valaquia, vivió en una época de guerras interminables, traiciones y derramamiento de sangre. Pero incluso en esa época brutal, Vlad destacó por su crueldad sin igual. Su método de castigo favorito era el empalamiento. No era una muerte rápida, era lenta y estaba diseñada para enviar un mensaje. Sus enemigos y a veces su propia gente eran ensartados en estacas de madera y abandonados a su suerte durante horas o incluso días. Cuando el Imperio Otomano amenazó sus tierras, Vlad no se limitó a contraatacar. Libró una campaña de terror psicológico. Incluso sus aliados le temían. Corrieron historias de salones de banquetes donde se servía a los invitados vino fino mientras los cuerpos los rodeaban como lúgubres decoraciones. Pero Vlad no solo era despiadado en la batalla, no tenía paciencia para el crimen ni la deslealtad en sus propias tierras. Se dice que una vez dejó una copa de oro en una plaza pública retando a cualquiera a robarla. Nadie lo hizo. Sus castigos eran demasiado severos, su presencia demasiado aterradora. Muchos afirman que su extrema brutalidad mantenía el orden, pero ¿a qué precio? Su reinado dejó un legado de miedo tan profundo que siglos después se convirtió en la inspiración para el vampiro más famoso del mundo, el conde Drácula. El verdadero horror de Vlad el Empalador no residía en los mitos sobrenaturales, estaba en el terror muy real y muy humano que infligió al mundo. Si Vlad el Empalador gobernaba con miedo, Leopoldo, el segundo de Bélgica, lo hacía con avaricia, una ansia insaciable de poder y riqueza que tuvo un coste aterrador. A diferencia de los caudillos medievales, Leopoldo no necesitaba una espada para derramar sangre. Su arma era un imperio y su campo de batalla el Congo. Con el pretexto de civilizar África, convirtió a toda una nación en su campamento de esclavos personal. Las vastas selvas del Congo eran ricas en caucho, un recurso que el mundo anhelaba desesperadamente. Leopoldo se aseguró de explotarlo hasta la última gota, pero no dependía de trabajadores voluntarios. Construyó un sistema de trabajo forzado donde quienes no cumplían con las cuotas pagaban con la vida. La gente fue golpeada, mutilada o abandonada a su suerte. Aldeas enteras fueron exterminadas por resistirse. Las cifras son alarmantes. Se estima que millones perecieron bajo su gobierno, aunque quizá nunca se conozca el número exacto. Y lo peor, esto no fue obra de una fuerza oscura que operara en secreto. Leopoldo se presentó como un filántropo, un noble gobernante que traía progreso a África. Mientras tanto, exprimió la tierra hasta dejarla seca, convirtiendo el sufrimiento en ganancias. Los informes sobre su brutalidad finalmente se extendieron, obligando a Bélgica a despojarlo del control, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La crueldad de Leopoldo estaba envuelta en engaño. Un rey, un conquistador y un hombre que manchó la historia de sufrimiento, todo ello sin siquiera poner un pie en las tierras ensangrentadas que gobernaba desde lejos.
La codicia que alimentaba el imperio de Leopoldo era monstruosa, pero al menos mantenía a sus víctimas a distancia. Mary Ann Cotton adoptó un enfoque mucho más personal. No necesitaba ejércitos, látigos ni cadenas para destruir vidas, solo una taza de té tranquila y una dosis letal de arsénico. En las ciudades industriales de la Inglaterra del siglo XIX, Cotton se movía por la vida como un espectro, dejando tras de sí un escalofriante patrón de desgracias. Hombre tras hombre, amigo tras amigo, todos parecían morir en circunstancias misteriosas. Fiebres, dolores de estómago, colapsos repentinos. Al principio nadie lo cuestionó. Las enfermedades eran comunes, la vida dura y las tragedias azotaban a menudo. Pero no tan a menudo. El secreto de Cotton era simple y aterrador a la vez. Envenenaba a sus seres queridos y cobraba sus indemnizaciones del seguro. Con el paso de los años, sus crímenes se acumularon hasta que las sospechas finalmente la atraparon. Cuando las autoridades exhumaron a una de sus víctimas, la verdad se hizo innegable. El arsénico estaba presente en cantidades letales. Fue arrestada, juzgada y condenada a la horca. Pero incluso en la horca mantuvo una serenidad inquietante, como si la muerte misma no significara nada para ella. A diferencia de Leopold, que ocultaba su crueldad tras un trono, Cotton llevaba la suya en el bolsillo. Una asesina silenciosa que se integraba en la vida cotidiana, demostrando que a veces las personas más peligrosas no son gobernantes ni señores de la guerra, son los que están sentados a tu lado. Algunos asesinatos por poder, otros por dinero. H.H. Holmes asesinaba por pura emoción. Si Mary Ann Cotton acechaba en las sombras, Holmes construía un escenario para su horror. Un parque infantil retorcido disfrazado de hotel. Chicago, a finales del siglo XIX, estaba en auge, lleno de soñadores y viajeros en busca de oportunidades. Holmes también vio oportunidades, pero la suya era mucho más oscura. Diseñó lo que se conoció como el Castillo del Asesinato. Un edificio lleno de cámaras ocultas, habitaciones insonorizadas, trampillas y pasillos que no conducían a ninguna parte. Algunas puertas solo se cerraban desde afuera, otras se abrían a caídas abruptas. Los huéspedes se registraban, pero muchos nunca salían. Holmes no era un asesino descerebrado, era calculador, encantador y convincente. Se hacía pasar por un médico respetable, atrayendo a las víctimas a su red con promesas de trabajo, alojamiento o incluso amor. Una vez dentro, estaban a su merced. Algunos eran encerrados, otros eran víctimas de experimentos y a muchos nunca se les volvió a ver. Cuando finalmente fue capturado, la magnitud de sus crímenes conmocionó al mundo. Confesó docenas de asesinatos, aunque se desconoce la verdadera cifra. Lo que se sabe es que Holmes convirtió el asesinato en una obra maestra del engaño, un castillo, un asesino y un legado que lo consolidó como uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Holmes construyó un imperio del miedo, un ladrillo, un pasillo, una víctima a la vez. H.H. Holmes construyó una casa de horrores, pero Jim Jones construyó algo aún peor, una comunidad que se encaminó voluntariamente hacia su propia destrucción. Al principio no parecía un monstruo, era un predicador, un hombre carismático que prometía igualdad, justicia y salvación. Su iglesia, el templo del pueblo, atraía a miles de personas, atrayendo a quienes se sentían abandonados por la sociedad. Pero más allá de los sermones y las palabras utópicas, Jones era un maestro de la manipulación que afianzó su control sobre sus seguidores hasta que no tuvieron a quién recurrir. Cuando el mundo exterior comenzó a cuestionar su iglesia, Jones condujo a su rebaño a las profundidades de la selva de Guyana, lejos de miradas indiscretas. Allí, en un asentamiento llamado Jonestown, su control se volvió absoluto. Dictó cada aspecto de la vida de sus seguidores, convirtiendo el paraíso en una prisión. El punto de quiebre llegó en noviembre de 1978. Cuando las autoridades llegaron para investigar, Jones supo que su tiempo había llegado a su fin. En lugar de rendirse, ordenó a su gente beber ponche con cianuro, sellando su destino. Más de 900 personas murieron ese día, sus cuerpos esparcidos por el suelo de la selva en una escalofriante escena de obediencia masiva. Jones convenció a sus víctimas de entregar sus vidas voluntariamente, no por la fuerza sino por la fe. Un predicador, un profeta y un hombre que demostró que a veces el arma más letal no es una pistola ni un cuchillo, sino una voz. Jim Jones condujo a sus seguidores a la muerte, pero Isabel de Castilla obligó a miles a un sufrimiento diferente, uno marcado por el miedo, la tortura y el exilio. Era una reina con una visión, una gobernante decidida a unificar a España bajo una sola fe, pero para lograrlo necesitaba un enemigo, y así se lo creó. Bajo su mandato, la Inquisición española se convirtió en una máquina de terror que exterminaba a cualquiera que no encajara en su idea de pureza religiosa. Judíos, musulmanes, presuntos herejes, nadie estaba a salvo. Los métodos eran brutales, los acusados de herejía eran arrastrados ante inquisidores, obligados a confesar bajo una presión inimaginable. Algunos eran encarcelados, otros torturados y muchos condenados a muerte. Las ejecuciones públicas se convirtieron en espectáculos diseñados para enviar un mensaje: desafía a la iglesia y arderás en la hoguera. Pero Isabel no solo era temida, sino también poderosa. Su matrimonio con Fernando de Aragón unió a España y su patrocinio de Cristóbal Colón cambiaron la historia para siempre. Sin embargo, más allá de los títulos y el legado, sigue siendo una de las gobernantes más despiadadas de la historia.
Si Isabel usó la fe para justificar su gobierno, Pol Pot usó la ideología para justificar el asesinato en masa. No solo quería poder, quería reconstruir Camboya desde cero, arrasando con todo lo que lo precedió. En 1975, cuando sus fuerzas de los Khmeres Rojos tomaron el control, inició uno de los experimentos sociales más brutales de la historia. Las ciudades fueron vaciadas, los intelectuales fueron perseguidos y cualquier sospechoso de oponerse a su visión fue castigado con celeridad. Su objetivo era convertir Camboya en una sociedad puramente agraria, pero el precio era inimaginable. Millones de personas fueron obligadas a ingresar en campos de trabajo forzado, donde el hambre y las enfermedades proliferaban. La educación, la medicina e incluso los lazos familiares se consideraban amenazas para el régimen. Quienes usaban gafas, hablaban idiomas extranjeros o simplemente parecían demasiado inteligentes solían desaparecer. Los campos de Camboya se convirtieron en fosas comunes, la tierra empapada en la sangre de su propio pueblo. Para cuando Pol Pot fue derrocado, casi una cuarta parte de la población del país había desaparecido. Pol Pot se ocultó en lo profundo de la selva, viendo cómo su país se desmoronaba bajo el peso de su propia brutalidad. Un líder que prometía revolución pero solo ofrecía muerte. Si Pol Pot masacró a su propio pueblo, Gengis Khan masacró civilizaciones enteras. No era solo un caudillo, sino una fuerza de la naturaleza que arrasaba Asia y Europa como una tormenta, dejando solo ruinas a su paso. Nacido en las duras estepas mongolas, Gengis Khan se abrió camino hasta el poder a base de sangre y traición, pero una vez que unió a las tribus mongolas, su sed de conquista se volvió imparable. Reinos se derrumbaron ante él, ciudades desaparecieron y poblaciones fueron aniquiladas. Sus tácticas fueron brutales pero efectivas. Ríndete y podrías salvarte, resiste y toda tu ciudad quedará reducida a cenizas. Los ejércitos mongoles eran como nada que el mundo hubiera visto. Rápidos, despiadados y despiadados. Teñían de sangre los ríos, apilaban los cráneos de sus enemigos en pirámides y borraban culturas enteras de la historia. Se estima que decenas de millones perecieron bajo su gobierno, lo que lo convirtió en uno de los conquistadores más letales de todos los tiempos. Y sin embargo, a pesar de toda su brutalidad, también fue un gobernante que construyó uno de los imperios más grandes de la historia, promoviendo el comercio y la comunicación entre continentes. El terror de Gengis Khan construyó un imperio que moldeó el mundo moderno, un señor de la guerra, una leyenda y un hombre que convirtió civilizaciones enteras en meros susurros del pasado. Gengis Khan destruyó imperios con fuerza bruta. Hernán Cortés, en cambio, destruyó uno con astuta traición y una ansia de oro sin límites. Cuando llegó a México en 1519, los aztecas eran la civilización más poderosa de la región. Su gran capital, Tenochtitlán, era más grande que la mayoría de las ciudades europeas, repleta de imponentes templos, mercados bulliciosos y una sociedad próspera. Pero Cortés no vio nada de eso. Vio un imperio listo para ser conquistado. Con tan solo unos cientos de soldados, se propuso hacer lo imposible, derrocar una civilización entera. No lo hizo solo, Cortés manipuló a las tribus rivales, poniéndolas en contra de los aztecas, propagando enfermedades y usando el engaño para debilitar sus defensas. Incluso logró capturar a su emperador Moctezuma, reduciendo al poderoso gobernante a una marioneta. Cuando los aztecas finalmente contraatacaron, su resistencia fue valiente pero inútil. Superados en número y armamento, hicieron caer su otrora gran imperio, reducido a escombros. A diferencia de Gengis Khan, quien construyó un imperio de la nada, Cortés lo derribó y entregó sus riquezas a España. Un conquistador, un conspirador, un hombre cuya sed de poder condujo a la destrucción de toda una civilización. Hernán Cortés mataba por conquista, Isabel Báthory mataba por placer. Una noble húngara del siglo XVI vivía en el lujo, rodeada de riquezas, sirvientes e influencia. Pero tras los muros del castillo, algo mucho más siniestro ocurría. Con el paso de los años corrieron rumores de desapariciones de jóvenes, de sirvientes que se esfumaban y de gritos espantosos que resonaban en sus aposentos. La verdad era peor de lo que nadie imaginaba. Se decía que Báthory tenía un apetito insaciable por la crueldad. Atraía a jóvenes a su castillo solo para que nunca se fueran. Corrieron rumores de que creía que su sufrimiento preservaría su belleza, que encontraba placer en su dolor. Con el tiempo la verdad se volvió imposible de ignorar. Se presentaron testigos, el castillo fue asaltado y los horrores que albergaba quedaron al descubierto. La noble mujer, antaño intocable, fue condenada a cadena perpetua, encerrada en su propia casa donde murió años después. Idi Amin convirtió a todo un país en su propio horror. Cuando tomó el poder en Uganda en 1971, el mundo lo vio como un líder militar carismático. Prometió estabilidad, fuerza y un futuro brillante. En cambio, impuso un régimen de terror marcado por la violencia, la paranoia y el control absoluto. El otrora prometedor gobernante se convirtió rápidamente en uno de los dictadores más despiadados de la historia moderna. No solo eliminó a sus enemigos, sino que los hizo desaparecer. Nunca más se supo de sus oponentes políticos.
oficiales militares y cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Bajo el gobierno de Amin, Uganda se convirtió en un país sumido en el miedo. Aldeas enteras fueron exterminadas, los profesionales huyeron en masa y las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo cotidiano. Su crueldad no tuvo límites. Quienes alguna vez confiaron en él fueron traicionados. Quienes lo sirvieron vivieron aterrorizados y quienes se opusieron a él pagaron el precio máximo. Para cuando fue derrocado en 1979, cientos de miles habían perecido, dejando a Uganda destrozada y devastada. Amin vivió sus últimos años en el lujo, impune por los horrores que desató. Idi Amin gobernaba con un ejército, pero Pedro López no necesitaba soldados, solo su mente retorcida. Si Amin era un dictador de la muerte, López era un fantasma del terror, un depredador que se escabullía una y otra vez entre las grietas de la justicia. Nacido en la pobreza y las penurias, se dedicó al crimen a temprana edad, pero su violencia se intensificó de maneras que pocos podían comprender. Recorriendo Ecuador, Colombia y Perú, se aprovechó de los vulnerables, dejando un rastro de horror a su paso. Sus métodos eran calculados, sus acciones escalofriantes y sus crímenes aparentemente interminables. Pero a diferencia de otros asesinos, López no se ocultó en las sombras para siempre. Fue capturado, arrestado y confesó una cantidad asombrosa de asesinatos. Las autoridades quedaron horrorizadas, pero en un giro casi tan perturbador como sus crímenes, fue liberado tras cumplir condena. El mundo perdió su rastro y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está ni si alguna vez dejó de hacerlo. Mientras que el gobierno de Amin fue derribado por la fuerza, López simplemente se desvaneció. Un monstruo que caminaba libre, una pesadilla sin final. Pedro López infundía miedo en las personas. Shiro Ishii convirtió el sufrimiento en una industria. A diferencia de los delincuentes comunes, Ishii se escudaba en la ciencia, presentándose como médico, investigador y hombre de progreso. Pero sus experimentos no tenían nada que ver con la curación. Como jefe de la infame Unidad 731 de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió una de las operaciones más grotescas de la historia. Mientras el mundo se centraba en las batallas y la política en las sombras de Manchuria, Ishii y su equipo llevaron a cabo experimentos tan horrendos que apenas parecían reales. Hombres, mujeres, incluso enfermos y heridos, nadie se salvó. Su trabajo pretendía probar armas biológicas, superar los límites de la resistencia humana, convertir la crueldad en conocimiento. Pero no hubo ningún avance médico, ninguna causa noble, solo sufrimiento infligido bajo el pretexto de la ciencia. Y cuando terminó la guerra, ¿se enfrentó Ishii a la justicia? No. En un trato repugnante se le concedió la libertad a cambio de que su investigación viviera intacta hasta el final de sus días. Los crímenes de Ishii eran conocidos, pero escapó del destino que merecía. Un médico, un criminal de guerra y un hombre que usó la medicina como herramienta para el horror. Shiro Ishii torturaba en secreto. Maximilien Robespierre lo hacía a plena luz del día, convirtiendo las ejecuciones en acontecimientos nacionales. Comenzó siendo un idealista, un hombre que creía en la justicia, en la libertad y en el poder del pueblo. Pero las revoluciones son impredecibles y el poder distorsiona incluso las intenciones más nobles. Cuando Robespierre tomó el control de la Revolución Francesa, no solo persiguió a los tiranos, sino que se convirtió en uno. Su arma predilecta no era un arma, una prisión ni un ejército. Era la guillotina. Bajo su mandato, el régimen del terror se extendió por Francia. Cualquier sospechoso de deslealtad, de cuestionar la revolución o de no ser lo suficientemente revolucionario era decapitado. Nobles, plebeyos, incluso antiguos aliados encontraron su fin en las plazas públicas de París. La ironía, el hombre que orquestó el derramamiento de sangre corrió la misma suerte. Cuando la situación se volvió en su contra, Robespierre fue arrastrado a la guillotina, abatido por su propio terror. La caída de Robespierre fue rápida. La de Nerón fue una catástrofe de lenta evolución. Roma ya había visto emperadores locos, pero ninguno como él. No solo era cruel, sino también teatral. Quería ser un dios, un artista, un gobernante amado por todos. Pero cuanto más ansiaba admiración, más lo consumía la paranoia. Presuntos traidores desaparecían. Familiares morían bajo sus órdenes. El Senado le temía, el pueblo lo despreciaba y la propia Roma se estremecía bajo su gobierno. Entonces llegó el incendio. El gran incendio de Roma del año 64 de Cristo destruyó gran parte de la ciudad, y aunque la historia debate si Nerón intervino en él, una cosa está clara: lo utilizó en su beneficio. Mientras las llamas aún ardían, encontró un chivo expiatorio, desatando una brutal persecución contra los cristianos. Su crueldad no tenía límites, su gobierno carecía de estabilidad. Finalmente, el imperio se volvió contra él y Nerón se encontró sin aliados, sin poder, sin futuro. Sin ningún lugar a donde escapar, se quitó la vida poniendo fin a su reinado.
Tomás de Torquemada convirtió a España en una tierra de miedo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la Inquisición española, un régimen de terror donde la fe podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No era un guerrero ni un rey, era un sacerdote, un hombre de fe que creía impartir justicia divina. Pero su justicia era todo menos santa. Con el pleno apoyo de la reina Isabel y el rey Fernando, orquestó una campaña para erradicar a los herejes, obligando a innumerables personas a elegir entre la conversión, el exilio o la muerte. Sus métodos fueron tan despiadados como sistemáticos. Los juicios fueron amañados, se obtuvieron confesiones en condiciones insoportables y las sentencias se ejecutaron en grandes espectáculos públicos destinados a infundir obediencia mediante el miedo. Miles perecieron, cuyo único delito fue haber nacido en una fe equivocada o tener creencias que no se alineaban con la iglesia. Torquemada no empuñaba una espada, pero sus palabras y órdenes eran más letales que cualquier arma. La obra de Torquemada perduró mucho después de su muerte, forjando la historia de España con la sangre de su propio pueblo. Si Torquemada gobernaba mediante la doctrina, Tamerlán gobernaba mediante la devastación. Algunos conquistadores expanden sus imperios, otros construyen civilizaciones. Y Tamerlán, él construyó pesadillas. Surgido de las estepas de Asia Central en el siglo XIV, forjó un imperio mediante el terror puro. No veía valor en la diplomacia ni necesidad de piedad, solo dominación absoluta. Cuando el ejército de Tamerlán descendía sobre una ciudad, la rendición era la única forma de evitar la aniquilación. E incluso entonces la supervivencia no estaba garantizada. Su movimiento característico era tan horripilante como inolvidable. Tras conquistar una ciudad, ordenó la construcción de pirámides hechas con los cráneos de sus enemigos. Decenas de miles perecieron, sus restos convertidos en monumentos de su crueldad. Regiones enteras fueron despobladas, sus culturas borradas, sus historias reescritas con sangre. Los horrores de Timur se desarrollaron en los campos de batalla, pero los de Delphine Lalaurie se desplegaban en los pasillos iluminados por las velas de su mansión de Nueva Orleans. En apariencia era una respetada socialité, una mujer adinerada y con estatus, pero a puerta cerrada, se entregaba a una crueldad tan extrema que incluso sus compañeros aristócratas retrocedían horrorizados. Los rumores comenzaron como rumores, sirvientes que desaparecían, ruidos extraños que resonaban en la casa, inquietantes atisbos de sufrimiento tras puertas cerradas, pero nadie se atrevió a investigar. Todo cambió cuando se declaró un incendio en su mansión en 1834. Los rescatistas entraron rápidamente y descubrieron la verdad. Un ático lleno de víctimas, cuyos cuerpos mostraban las marcas de un tormento indescriptible. La ciudad estalló en indignación, pero antes de que se pudiera hacer justicia, Lalaurie desapareció, huyendo hacia lo desconocido. Algunos dicen que murió en el exilio, otros afirman que regresó con una identidad falsa. La crueldad de Delphine Lalaurie se limitaba a una sola mansión. La de Rafael Trujillo, el terror, se extendía por toda una nación. Durante más de 30 años gobernó la República Dominicana con mano de hierro, transformándola en su reino personal del miedo. Cada calle, cada pueblo, cada institución llevaba su influencia. Su rostro estaba estampado en las paredes, su nombre se pronunciaba con reverencia y terror a partes iguales. Y quienes se le oponían simplemente desaparecían. Trujillo no solo gobernaba, controlaba todos los aspectos de la vida. La disidencia era aplastada, las ejecuciones eran rutinarias y la paranoia estaba arraigada. Incluso ordenó una de las masacres más mortíferas de la historia del Caribe, dirigida contra miles de inmigrantes haitianos en un brutal acto de limpieza étnica. Su reinado estuvo marcado por la crueldad excesiva y la obsesión por su propio poder, pero como muchos dictadores antes que él, su control del poder finalmente flaqueó. En 1961, sus enemigos contraatacaron, tendiéndole una emboscada a tiros. Trujillo destruyó vidas con violencia. Thomas Midgley Jr. lo hizo con la ciencia. No fue un conquistador, un asesino ni un tirano. Fue un inventor, un hombre que creía estar mejorando el mundo, pero sus creaciones lograron justo lo contrario. Primero llegó la gasolina con plomo, un avance que mejoró la suavidad de los coches, pero a costa de liberar plomo tóxico al aire. Generaciones sufrieron los efectos, deteriorando silenciosamente su salud. Pero Midgley no había terminado. Su siguiente gran invento, los clorofluorocarbonos, sustancias químicas que acabarían destruyendo la capa de ozono de la Tierra. A diferencia de Trujillo, quien conocía el daño que causaba, Midgley nunca pareció comprender la destrucción que dejó atrás. No era un criminal de guerra, pero sus inventos causaron más daño que la mayoría de los dictadores. Irónicamente, su propia mente fue su perdición. Tras contraer polio, diseñó un elaborado sistema de poleas para ayudarlo a moverse. Ese mismo invento terminó con su vida, estrangulándolo en un trágico giro del destino. Un científico, un innovador y un hombre cuyo legado no es de progreso, sino de desastre imprevisto. Un joven corre por
por un aeropuerto, mirando por encima del hombro como si algo o alguien lo estuviera persiguiendo. Sus movimientos son frenéticos, pasa corriendo junto a los viajeros que empujan las puertas hacia el aire libre y luego desaparece. Este es el último avistamiento confirmado de Lars Mittank, un turista alemán de 28 años que desapareció sin dejar rastro en julio de 2014. Todo comenzó como unas divertidas vacaciones con amigos. El grupo viajó a Bulgaria disfrutando del sol y las playas de Golden Sands. Todo iba bien hasta que una pequeña discusión en un bar provocó que Lars se lastimara con un golpe en la cabeza. Le dejó un tímpano roto y un médico le aconsejó que no volara hasta que se curara. Sus amigos ya habían reservado sus vuelos de regreso, pero Lars tomó la decisión de quedarse solo. Fue una elección que conduciría a una de las desapariciones más inquietantes de la historia reciente. Durante los siguientes días, el comportamiento de Lars tomó un giro extraño. Llamó a su madre susurrando que lo estaban siguiendo. Envió mensajes extraños advirtiéndole que no debía confiar en nadie. Su paranoia aumentó. Cambió de hotel diciendo que no se sentía seguro. Fue visto por última vez en el aeropuerto de Varna, donde había reservado un vuelo a casa. Al principio todo parecía normal. Se registró, se sentó en la sala de espera, pero de repente algo lo asustó. Las imágenes de vigilancia muestran a Lars de pie en la terminal, mirando nerviosamente a su alrededor. Luego, sin previo aviso, sale corriendo. Corre por el aeropuerto, pasa por la seguridad, pasa por los viajeros, pasa por todos. Luego sale por las puertas hacia un campo abierto. Los testigos lo vieron desaparecer entre los árboles, en dirección a un vasto paisaje vacío. Nadie lo volvió a ver. Los esfuerzos de búsqueda no arrojaron resultados. No había señales de lucha, no había pertenencias abandonadas. Su madre suplicó respuestas, pero no las obtuvo. Una joven conduce por una carretera oscura y nevada en la zona rural de New Hampshire. Su coche se desvía de la carretera y se estrella contra un banco de nieve. Un transeúnte le ofrece ayuda, pero ella se niega. Cuando llegan las autoridades, ya se ha ido. No hay huellas que la alejen, no hay señales de lucha, solo un vehículo vacío y un silencio inquietante. Este es el último momento confirmado de Maura Murray, una estudiante de enfermería de 21 años que desapareció el 9 de febrero de 2004. Ese mismo día, Maura salió de su dormitorio en Massachusetts y envió un correo electrónico a sus profesores diciendo que necesitaba tiempo libre debido a una emergencia familiar. No había ninguna emergencia, en cambio sacó dinero en efectivo, compró alcohol y se fue en su coche hacia el norte. Nadie sabe por qué. El accidente en la ruta 112 fue menor. Un residente local la vio parada fuera del vehículo aparentemente ilesa y le ofreció ayuda. Ella se negó diciendo que había llamado a la RAA. Eso no era cierto, no hubo ninguna llamada. Minutos después desapareció. Las teorías han girado desde entonces. Algunos dicen que se escapó, otros creen que se trató de un delito. Los perros de búsqueda perdieron su rastro en medio de la carretera como si alguien la hubiera recogido. Sus tarjetas de crédito, teléfono y cuentas bancarias nunca volvieron a usarse. Hasta el día de hoy, el misterio persiste, atormentando a los investigadores y a los detectives de internet por igual. ¿A dónde fue Maura? ¿Y tenía intención de desaparecer o alguien tomó esa decisión por ella? 3 años después, otra desaparición, otra serie de preguntas sin respuesta. Pero esta vez fue un chico de 14 años el que se adentró en lo desconocido. El 14 de septiembre de 2007 comenzó como cualquier otro día. Andrew Gosden se levantó, se vistió con su uniforme escolar y salió de casa. Pero en lugar de ir a la escuela, sacó dinero de su cuenta bancaria, se puso ropa informal y compró un billete de tren de ida a Londres. La última imagen confirmada de él fue captada por las cámaras de seguridad de la estación de King's Cross. Después de eso, nada. Nunca más se le volvió a ver. Andrew era tranquilo, inteligente y prefería pasar tiempo en casa en lugar de socializar. No tenía antecedentes de fugas ni signos de angustia. Su familia estaba sorprendida. ¿Por qué viajaría a Londres solo sin teléfono, sin ropa extra y sin ningún plan de regresar? Su cuenta bancaria nunca volvió a ser tocada. Su dormitorio permaneció intacto como si hubiera salido por un momento y fuera a regresar enseguida. Pasaron los años con solo fragmentos de posibles pistas. En 2018, una llamada a la policía sugirió que Andrew podría seguir vivo, pero la pista se perdió. No hubo avistamientos confirmados ni respuestas. Al igual que Maura, Andrew desapareció en un instante, dejando atrás solo especulaciones y una única imagen inquietante. Él de pie en una estación de tren al borde de desaparecer para siempre. No todas las desapariciones ocurren en la sombra. Algunas ocurren a plena luz del día en lugares donde la civilización se desvanece y lo desconocido se impone. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Michael Rockefeller. En 1961, el heredero de 23 años de una de las familias más ricas del mundo emprendió una expedición a Nueva Guinea, atraído por las remotas tribus Asmat y su arte. Era aventurero, curioso y decidido a llegar más lejos que nadie antes que él. Pero el 17 de noviembre su viaje se detuvo de repente y sin
explicación. Su bote volcó frente a la costa, dejándolo a él y a su compañero varados en el agua. El otro hombre se quedó con los restos, pero Michael tomó una decisión fatídica. Se quitó la ropa, se puso unos flotadores improvisados y nadó hacia la orilla. Fue la última vez que alguien lo vio. La historia oficial es que se ahogó, pero la gente que conocía la zona no estaba convencida. El pueblo Asmat tenía una historia de venganza ritual contra los forasteros. Algunos creen que Michael llegó a tierra, pero no sobrevivió a lo que vino después. Otros piensan que vivió acogido por la tribu, obligado a llevar una vida que nadie descubriría jamás. Su padre, Nelson Rockefeller, emprendió una de las búsquedas más costosas de la historia, pero nunca se encontró rastro de Michael. Un hombre poderoso, recursos infinitos, pero aún así desapareció como si nunca hubiera existido. Décadas después de la desaparición de Michael Rockefeller, se desveló otro misterio, no en una jungla, sino a 11.000 metros sobre el océano, un avión, un vuelo de rutina y 239 personas que simplemente dejaron de existir. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era una noche despejada, nada inusual. Luego, menos de una hora después del despegue, el avión se desvió de su curso. Se perdió el contacto por radar, no hubo señales de socorro ni llamadas de emergencia, solo silencio. Lo que siguió fue una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia. Los datos satelitales sugirieron que el avión había hecho un giro brusco mientras volaba miles de kilómetros en la dirección equivocada antes de desaparecer en algún lugar sobre el océano Índico. Los restos llegaron a costas lejanas, pero el avión en sí nunca fue encontrado. ¿Qué sucedió? Algunos creen que fue un fallo mecánico. Otros sugieren teorías de intervención humana que van desde el secuestro hasta el sabotaje deliberado, pero no hay pruebas, solo especulaciones interminables. Y luego están los detalles inquietantes. El simulador de vuelo del piloto que tenía una ruta inquietantemente similar a la que tomó el MH370. La carga perdida. Las llamadas sin respuesta. Como Michael Rockefeller, el MH370 debería haber dejado algo atrás. Restos, una señal, una razón. En cambio, se convirtió en una historia de fantasmas moderna, uno de los mayores misterios de la aviación de todos los tiempos, sin un final a la vista. Un bar lleno, música a todo volumen y un estudiante de medicina celebrando el comienzo de las vacaciones de primavera. Era una noche más en Columbus, Ohio, hasta que Brian Schaffer entró en un bar y nunca salió. El 1 de abril de 2006, el joven de 27 años salió con amigos al Ugly Tuna Saloon, un popular lugar de reunión de la universidad. Las imágenes de vigilancia lo muestran de pie cerca de la entrada, hablando y riendo un poco después de las 12:00 am cuando el bar estaba cerrando. Las cámaras lo captaron moviéndose hacia la salida, pero luego, nada. Brian nunca salió del edificio, al menos no ante la cámara. Su teléfono nunca volvió a usarse. Su apartamento permaneció intacto. Su auto todavía estaba estacionado afuera. Una cámara de seguridad cubría todas las salidas, pero no había señales de que saliera del único punto ciego. Una salida trasera que conducía a un sitio en construcción. Podría haberse colado sin ser visto, caído, se habría encontrado con un juego sucio. Las teorías se arremolinaron. Algunos pensaron que fingió su propia desaparición, pero no tenía ninguna razón conocida para dejar su vida atrás. Otros creían que le habían hecho daño y que de alguna manera lo habían sacado del bar sin dejar rastro. Su novia siguió llamando a su teléfono durante meses y una vez, solo una vez, sonó antes de cortar la llamada. ¿Fue un fallo técnico? ¿O Brian seguía por ahí en alguna parte? Lo que hace que este caso sea aún más extraño es lo que ocurrió después. Su madre, devastada, falleció inesperadamente. En su funeral se celebró una vigilia con velas en memoria de Brian. Cuando terminó el servicio, su padre soltó un globo con un mensaje para él. Apenas unas semanas después, un extraño accidente también acabó con la vida de su padre. Ahora no queda nadie en la familia inmediata de Brian para seguir buscándolo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo desaparece alguien de un bar abarrotado con cámaras en cada puerta? Brian Schaffer desapareció sin dejar rastro, pero a veces una desaparición deja atrás fragmentos lo suficientemente inquietantes como para ser inquietantes. Eso es exactamente lo que sucedió en 2014 cuando dos turistas holandeses, Chris Kremers y Lisanne Froon, emprendieron una caminata en Panamá y nunca regresaron. Los dos amigos se habían estado quedando en la ciudad de Boquete con la intención de explorar la jungla circundante. El 1 de abril emprendieron el Sendero Pianista, una ruta popular para los viajeros, pero algo salió terriblemente mal. No se presentaron a una excursión programada al día siguiente. Las llamadas no fueron respondidas. Sus familias, a miles de kilómetros de distancia, sabían que algo no estaba bien. Se inició una búsqueda masiva, pero no fue hasta 10 semanas después que se produjo un avance. La mochila de Lisanne fue encontrada en la orilla de un río. Dentro de sus teléfonos, una cámara y dinero en efectivo. La cámara contenía algo escalofriante, fotos tomadas en lo profundo de la jungla, mucho después de que las mujeres deberían haberse perdido. Algunas las mostraban sonriendo en el sendero, aparentemente sin darse cuenta de ningún peligro. Pero luego estaban las fotos nocturnas. Imágenes borrosas
borrosas y aleatorias de rocas, copas de árboles y la oscuridad que se extendía más allá. Luego se descubrieron más restos, fragmentos de huesos. Pero ¿cómo murieron? La jungla es peligrosa, pero el estado de sus huesos sugería algo más. No había rasguños ni señales de un ataque animal. Algunos estaban blanqueados como si los hubieran tratado deliberadamente. Las teorías van desde un trágico accidente hasta algo más siniestro. Se perdieron o se encontraron con alguien en la jungla que no quería que se fueran. Las fotos, las pruebas incompletas, los detalles inquietantes, es un misterio que parece tener una respuesta, pero todo lo que deja atrás es una extraña sensación de asuntos pendientes. Algunas desapariciones son inmediatas. Una persona desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Otras se desenmarañan lentamente, pieza por pieza, volviéndose cada vez más extrañas. El caso de Seb Quinn es del segundo tipo. El joven de 18 años fue visto por última vez el 2 de enero de 2000 en Asheville, Carolina del Norte. Pero su desaparición no fue solo por él. Involucró a un amigo sospechoso, un auto abandonado y una serie de pistas extrañas que no tenían sentido. Esa noche, Seb terminó su turno en un Walmart local e hizo planes con un compañero de trabajo, Robert Jason Owens, para ver un auto que le interesaba comprar. Condujeron por separado con Seb siguiéndolos, pero en el camino sucedió algo extraño. Seb de repente hizo parpadear sus faros delanteros para indicarle a Owens que se detuviera. Cuando se detuvieron, parecía agitado. Acababa de recibir un mensaje en su busca. Le dijo a Owens que necesitaba devolver la llamada y se fue a toda velocidad. Prometió volver a reunirse más tarde. Nunca lo hizo. 2 días después, su auto apareció en un estacionamiento afuera de un restaurante. Dentro había varios objetos extraños. Un par de labios dibujados con lápiz labial en el parabrisas trasero, una llave de hotel y un cachorro vivo. Nada de eso pertenecía a Seb. Su familia y amigos no tenían idea de qué significaba nada de eso. Incluso el más extraño, Owens, la última persona que lo vio más tarde, afirmó que Seb regresó horas después de su encuentro inicial golpeándose la cara en señal de angustia antes de volver a acelerar. Durante años no hubo respuestas. Luego, en 2015, Owens fue arrestado por un caso no relacionado, quitó la vida a una pareja y se deshizo de sus cuerpos. Durante la investigación, nuevas pruebas lo vincularon con la desaparición de Seb, pero para entonces habían pasado 15 años y el destino de Seb seguía siendo un misterio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su familia todavía no sabe qué sucedió esa noche. El mensaje del busca, el auto abandonado, la escalofriante conexión con Owens. Es una historia llena de pistas, pero sin una solución clara. ¿Qué le pasó realmente a Seb Quinn? ¿Y por qué parece que la verdad está fuera de su alcance? Una piloto y su navegante, un audaz vuelo alrededor del mundo y luego nada. Ninguna llamada de socorro, ningún destrozo, solo un avión que desapareció en el aire dejando atrás uno de los misterios más duraderos de todos los tiempos. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y Fred Noonan despegaron de Lae, Papúa Nueva Guinea, en su Lockheed Electra, rumbo a una pequeña isla en la isla Howland del Pacífico. Se suponía que sería una etapa rutinaria de su viaje, una de las últimas antes de completar su histórico vuelo, pero a medida que se acercaban a su destino, las transmisiones de radio se volvieron frenéticas. La voz de Earhart crepitó en las ondas de radio diciendo que se estaba quedando sin combustible. Luego, silencio. Los equipos de búsqueda rastrearon el océano, pero nunca se encontró ningún rastro de ellos o del avión. Las teorías se multiplicaron. Algunos dicen que se estrellaron en el mar y se hundieron. Otros creen que sobrevivieron, varados en una isla remota, esperando un rescate que nunca llegó. Décadas después se encontraron restos óseos en Nikumaroro, un atolón desolado al que Earhart podría haber llegado. Los huesos desaparecieron antes de que pudieran ser estudiados adecuadamente, lo que añadió otra capa de misterio. Sin respuestas definitivas, la desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan se convirtió en leyenda. Una mujer pionera perdida en el cielo, una navegante que trazó un sinfín de rutas para luego desaparecer sin una, y un vuelo que debería haber terminado en triunfo, pero en cambio solo dejó preguntas. Amelia Earhart desapareció mientras volaba sobre el océano, pero casi 4 décadas después otro viajero partió hacia lo desconocido, esta vez conduciendo directamente hacia el desierto. Su nombre era Jim Sullivan, un músico con una extraña conexión con su propia desaparición. En 1975, Sullivan empacó su auto y salió de Los Ángeles rumbo al este hacia Nashville, con la esperanza de comenzar de nuevo en su carrera musical. Nunca lo logró. Su auto fue encontrado abandonado en un remoto camino de tierra en Nuevo México. Dentro estaban sus pertenencias, su guitarra, ropa, incluso su billetera, pero Sullivan había desaparecido. Lo que hace que su caso sea aún más extraño es su álbum de 1969, UFO, que estaba lleno de letras sobre estar perdido en el desierto, ser llevado por algo invisible. Algunos creen que se alejó y sucumbió a los elementos. Otros piensan que estaba huyendo de algo o alguien. Algunos incluso sugieren que fue llevado tal como lo describe su música. Sin huellas, sin restos, sin pistas, solo un auto vacío, un desierto silencioso y un hombre que parecía haberse desvanecido en el aire.
Una chica de 15 años sale a toda prisa de la clase de música, con un estuche de flauta blanco y negro bajo el brazo. Se detiene para hacer una llamada telefónica rápida y luego se dirige a su parada de autobús habitual, pero nunca llega a casa. En medio de la Ciudad del Vaticano, uno de los lugares más seguros de la Tierra, Emanuela Orlandi desapareció sin dejar rastro. Era el 22 de junio de 1983. Emanuela era la hija de un empleado del Vaticano, lo que significa que vivía dentro de los muros de la Santa Sede. Su desaparición fue descartada al principio, solo como una adolescente que llegaba tarde, pero cuando cayó la noche y todavía no había señales de que entrara en pánico, comenzaron las llamadas telefónicas. Un hombre con acento extranjero afirmó que tenía a Emanuela, exigió la liberación de un prisionero de alto perfil a cambio de su regreso. Otras llamadas se sucedieron, cada una más críptica que la anterior. Algunas personas que llamaban insinuaban secretos del Vaticano, otras apuntaban al crimen organizado. A medida que pasaron los años, el misterio se hizo más profundo. En 2019 se excavó una tumba dentro del Vaticano después de que una denuncia anónima afirmara que su cuerpo estaba allí y que la tumba estaba vacía. Las teorías solo han aumentado. La secuestraron para pedir un rescate, presenció algo que no debería haber presenciado, o fue algo aún más impensable. A pesar de innumerables investigaciones, no han surgido respuestas reales. Emanuela Orlandi sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de la historia moderna. Una niña que salió de una clase y desapareció en el corazón de uno de los lugares más poderosos del mundo. Una voz en el teléfono, el sonido de pasos y de repente, nada. Eso fue lo último que alguien escuchó de Brandon Swanson, de 19 años, antes de que desapareciera en la oscuridad de la zona rural de Minnesota. Era la noche del 14 de mayo de 2008. Brandon había estado celebrando el final de su semestre universitario con amigos. Alrededor de la medianoche salió de una fiesta y comenzó a conducir hacia casa, pero algo salió mal. Su auto se desvió de un camino de grava y se quedó atascado en una zanja. Varado en medio de la nada, llamó a sus padres para pedir ayuda. Les dijo que no estaba herido, solo molesto. Accedieron a recogerlo, pero cuando llegaron al lugar que describió, no había ningún auto. No estaba Brandon. Frustrado y confundido, Brandon se quedó en el teléfono insistiendo en que podía ver luces distantes. Tal vez un pueblo, tal vez una granja. Decidió comenzar a caminar hacia ellos. Sus padres condujeron por ahí, tratando de encontrarlo mientras lo mantenían en la línea. Durante 47 minutos hablaron mientras escuchaban sus pisadas sobre la grava, su respiración, sus ocasionales murmullos sobre el paisaje. De repente, dijo, "Oh, shish", y la llamada terminó. Nadie sabe qué pasó en ese momento. Su teléfono quedó en silencio. Sus padres volvieron a marcar una y otra vez sin respuesta. Las búsquedas se extendieron por kilómetros. Los helicópteros rastrearon los campos, los perros de búsqueda rastrearon su olor, pero solo hasta cierto punto, como si simplemente hubiera desaparecido. Finalmente encontraron su auto, pero a kilómetros de donde había dicho que estaba. No hay restos, ni pruebas, ni una explicación clara. ¿Fue un accidente? ¿Alguien lo encontró? ¿O caminó directamente hacia algo que nadie vio venir? Los campos abiertos de Minnesota guardan un secreto, y en algún lugar también lo guarda el destino de Brandon Swanson. Un crucero, una noche de música y baile y una pasajera desaparecida que nunca fue encontrada. La desaparición de Amy Lynn Bradley es uno de los misterios más escalofriantes que han tenido lugar en el mar. En marzo de 1998, Amy, una joven de 23 años de Virginia, estaba de vacaciones con su familia a bordo del Rhapsody of the Seas. Pasó la noche en el club nocturno del barco, pasando el rato con la banda. A primera hora de la mañana la vieron descansando en el balcón de la cabina. Luego se fue. Su familia se despertó en una habitación vacía. Al principio pensaron que había ido a la cubierta para relajarse, pero a medida que pasaba el tiempo, el pánico se apoderó de ella. La tripulación del barco sugirió que se había caído por la borda, pero Amy era una nadadora entrenada y no había señales de lucha. Sus padres le rogaron al capitán que no atracara hasta que se hiciera una búsqueda completa, pero el barco continuó su ruta. Para cuando las autoridades se involucraron, se habían perdido horas. Luego vinieron los avistamientos. Los pasajeros afirmaron haber visto a Amy en el barco después de que se denunciara su desaparición. Más tarde, los turistas informaron haber visto a una mujer parecida a ella en una playa del Caribe, en un burdel, que incluso susurró, "Ayúdenme", antes de desaparecer entre la multitud. Años después apareció una fotografía que mostraba a una mujer que se parecía inquietantemente a Amy, vestida con ropa reveladora y mirando fijamente a la cámara. Amy fue víctima de la trata de personas. La sacaron del barco antes de que nadie se diera cuenta. El océano guarda sus secretos, pero también los tienen las personas que pudieron haber visto a Amy Bradley mucho después de que fuera declarada desaparecida. Una mujer de la alta sociedad sale a las concurridas calles de Manhattan, vestida con ropa elegante, con un libro que acaba de comprar. Camina por Central Park mezclándose con la multitud y luego desaparece. No hay lucha, ni gritos, ni evidencia de algo ilícito. Solo una mujer joven que desapareció a plena luz del día, dejando atrás uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos y desconcertantes de la historia. Dorothy Arnold tenía 25 años, era rica, tenía una buena educación y era hija de una poderosa familia de Nueva York. El 12 de diciembre de 1910 salió de su casa para ir de compras. Compró chocolates, recorrió una librería y fue vista por última vez alrededor de las 12:00 p.m. cerca de la Quinta Avenida. Después
Después de eso, nada. Cuando no regresó a casa, su familia asumió que estaba con amigos, pero a medida que las horas se convirtieron en días, su preocupación se convirtió en pavor. Sus padres, temerosos del escándalo, no llamaron a la policía de inmediato. En cambio, contrataron detectives privados que recorrieron hospitales, morgues y estaciones de tren. Ni rastro de Dorothy, los rumores estallaron. Algunos creían que se había escapado para empezar una nueva vida. Otros pensaban que había sido víctima de un crimen, posiblemente incluso de alguien a quien conocía. Se rumoreaba que había tenido una relación secreta, un embarazo no deseado, incluso un trágico accidente que alguien había encubierto. Durante años surgieron supuestos avistamientos de Dorothy en Europa. Dorothy en un manicomio, Dorothy secuestrada por alguien lo suficientemente poderoso como para borrar todo rastro de ella, pero nunca se confirmó nada. Su caso se convirtió en leyenda, un recordatorio de que incluso en una ciudad abarrotada, una persona puede desaparecer sin dejar una sola pista. Eso es todo. ¿Qué crees que ocurre con las personas desaparecidas? Comparte tu opinión en los comentarios. Para obtener más información útil, mira otros videos.